Hablar de la religiosidad en el mundo antiguo mexicano nos lleva por diferentes caminos y por diferentes vericuetos, no solamente cómo fue registrada tras la conquista de México este aspecto tan particular, sino cómo entrar de lleno a un tema tan seductor, tan atractivo, que fue registrado en diferentes soportes y en diferentes historias generales. La religión es uno de los mejores aspectos, o por lo menos que los investigadores han avanzado más en concreto, es decir, más conocidos, dentro de la antigua cultura mexica. Y en esto quiero hacer la salvedad. O sea, voy a enfatizar y voy a recortar mi análisis y mi exposición puntualmente del mundo mexica. ¿Y por qué en el mundo mexica? Y para ser más específica, el mundo mexica tenemos más referencias, donde contamos más referencias para poder entender esta religiosidad, ¿sí? De esta área, ¿sí? Estoy hablando del Altiplano Central, que fue una de las áreas esenciales para la conformación de la superárea cultural denominada por Paul Kirchhoff a fines de la década de los 40 del siglo pasado como Mesoamérica. Digo, ¿por qué la religiosidad es uno de los temas y la religión en particular es uno de los temas que más ha seducido y más atracción ha tenido, no solamente en el día de hoy, sino desde el fin del siglo XIX, y si nos remontamos con más especificidad, después de la conquista, o sea, cómo rápidamente los franciscanos, la primera orden que llega a este territorio, denominado por Hernán Cortés como Nueva España, van a dejar registro de esta práctica. La pregunta es una pregunta válida, es una pregunta necesaria. ¿Por qué? ¿Por qué dejan registro de esto? ¿Y qué se entiende o qué se decodifica de esta práctica? En primer lugar, porque recordemos que la conquista, esta empresa conquistadora con determinados fines militares, ¿sí? Pero también religiosos, y uno de sus elementos es la evangelización. Es precisamente la evangelización y estos primeros frailes que llegan a nuestro territorio, que van a preguntar, que van a registrar, diríamos hoy, pero con muchísimo cuidado, etnográficamente, las prácticas de estos pueblos. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Para evangelizar. Este es un punto esencial y por eso el corpus documental que tenemos desde la historia general de Fray Bernardino de Sahagún, del dominico Fray Diego Durán, donde tienen esta preocupación para compartir con sus compañeros de órdenes qué prácticas religiosas y qué debían extirpar si tenían estos antiguos pueblos. Digo, esto es muy importante porque, digo, en casi todas las fuentes de información, en el corpus documental, ¿sí? Van a destacar, siempre se enfatiza la importancia de la religión en la sociedad del México antiguo. No quiero decir, y cuando están hablando del México antiguo, están haciendo referencia al altiplano central, ustedes para del área maya o del área de Oaxaca o de la costa del Golfo de Occidente o del norte de nuestro país, sino que específicamente voy a abocarme hacia México Tenochtitlan porque es donde tenemos información y también una serie de estudios importantes para trabajar y tratar de acercarnos a comprender este complejo proceso. Pueden escogerse dos rasgos característicos principales de la religión, ¿sí? De esta religión que algunos han denominado mesoamericana y otros han focalizado, ¿sí? Digamos, ya en una discusión mucho mayor, avanzado ya a pleno siglo XXI, una religión antigua. En primer lugar, que esta religión tenía características politeístas, es decir, es una muchedumbre de deidades, desde los etéreos o invisibles a los de forma material, humana o animal, que nos explica la existencia del mundo, su creación y la naturaleza de sus distintas manifestaciones. Las deidades aparecen entre los hombres. Los hombres vivos personifican a las deidades en la tierra y los muertos se suman mundos sobrenaturales. Esta sería la primera característica para poder entrar de lleno a esta discusión. El segundo nivel,
que nos está mostrando, como les comentaba, la complejidad, es el desarrollo exuberante de una infinidad de ceremonias que relacionan el hombre con los dioses, este hombre mesoamericano con las deidades. Esta también es una segunda característica importante que nos permite de esta manera poder avanzar en torno a la complejidad que son los dioses y las deidades. ¿Por qué? Porque estos dioses representan los diferentes elementos de la naturaleza y los diversos grupos o actividades humanas. De este modo, hay dioses de distintos astros, como el Sol, la Luna, Venus, las estrellas o la Vía Láctea. También tenemos dioses de la tierra, dioses de la lluvia, del viento, del agua, del fuego, dioses de plantas y alimentos, importantes todos ellos para que el hombre, ¿sí?, pueda sobrevivir. Y un ejemplo concreto, quiero empezar a bajar en ejemplos para poder pensar estas cuestiones, que estoy hablando de plantas y animales, pensemos nada más ni nada menos que en el maíz. ¿Sí? No solamente el registro narrativo que tenemos en torno al origen del maíz, sino que en la propia narrativa nahua, el hombre, en la creación del quinto sol, que dentro de un rato me voy a referir, somos nada más ni nada menos hechos de maíz por las deidades. También tenemos la representación del maguey, de la sal, el pulque y varias hierbas medicinales que aparecen representados en varios de los códices. Los dioses corresponden también, como les comentaba anteriormente, a actividades humanas y a grupos sociales. Y en este sentido, el panteón, lo que se denomina como panteón mexica, es una imagen de la sociedad en la cual la división del trabajo, los estratos sociales y las unidades políticas y étnicas tienen sus contrapartes divinas. Es lo maravilloso de poder entrar en este tema. Si no es una abstracción, sino que lo que estamos viendo en esta diversidad de representaciones de las deidades también nos está mostrando la variedad y la diversidad, no solamente a nivel social, sino también en las actividades, por eso estoy hablando de la división del trabajo, también hoy hablaríamos de género, de edades femeninas, de edades masculinas, y sobre todo que representan a unidades políticas. ¿Qué quiero decir con unidades políticas? Estoy hablando a centros. ¿Sí? Cada centro tenía su propia deidad. ¿Sí? Nada más ni nada menos, pensemos en el caso de Tenochtitlan, donde su deidad principal era nada más ni nada menos que este guerrero de la izquierda, esta representación fantástica que tenemos, que es nada más ni nada menos que Huitzilopochtli. También tenemos dioses, como les decía, de barrios, de especialistas religiosos, que en los corpus documentales aparecen como sacerdotes. Hoy hablamos de especialistas religiosos, pero también de guerreros. Los tenían, ¿sí?, sus propias deidades. Y tenemos patrones también de distintas actividades humanas, como por ejemplo del parto, de las enfermedades, de la caza, de la guerra, del tejido, de la orfebrería, entre otras actividades. También se cree que el dios de una actividad, o mejor dicho, se creía que el dios de una actividad había o era el que la había realizado por primera vez o era su inventor. Y esto es sumamente interesante y curioso, es decir, no solamente esa deidad está cumpliendo y es el patrón de algún tipo de oficio, diríamos, sino que también es el primero que lo realiza, ¿no? Ahí está cómo se construye la legitimación, perdón. La mayor parte de las deidades tienen forma y personalidades humanas. Algunos tienen forma animales y las formas animales son manifestaciones especiales, o lo que se ha denominado en náhuatl el nahuali del dios. Estos que en los corpus documentales aparecen como disfraces, de manera incorrecta. Hoy sabemos que el nahuali no es un disfraz, sino es algo mucho más complejo, que es como la deidad está o va a ser encarnada, entre comillas, por una persona a través de un animal.
Entre los dioses, cada uno de ellos también tienen una indumentaria característica. Por ejemplo, mantas o bragueros con decoraciones especiales, pintura facial, peinados, pesotes, entre otros elementos que permiten a los especialistas detectarlos. Pero sin embargo, debo nombrar el gran trabajo de Gilgen Olivier, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Estoy hablando de su texto de Tezcatlipoca, un texto magnífico, exquisito, como su obra reciente, el texto de Mixcoac también, de un grado de exquisitez, donde en el texto de Tezcatlipoca el investigador nos está demostrando que a veces esto que nos parecía como algo mecánico, que podíamos detectar a las deidades a través de algún tipo de indumentaria, es relativo. Pueden repetir o deidades fusionan indumentarias de otras deidades. Entonces aquí hay que ser un poco cuidadoso, ¿sí? Y esto nos lleva a un paso más de complejidad. No todo lo que vemos aparece directamente vinculado con todos los rasgos de esa deidad, sino que hay que hacer un estudio mucho más detallado para poder saber cuál de ellas estamos haciendo referencia o están haciendo referencia. Varios dioses se suelen representar con instrumentos o armas distintivas de las ocupaciones o grupos de los cuales son patrones. Y a menudo aparece, y esta es una característica que quiero enfatizar con ustedes, aparecen en parejas de hombre y mujer. Específicamente, y es el tema de la clase de hoy, tenemos el caso de las diosas, ¿sí? Y aquí sería, por favor, la primera imagen. Tenemos a estas diosas, la principal división del trabajo se va a relacionar con la edad. Estamos viendo una exquisita representación de Xochiquétzal en el Códice Borgia, donde siempre va a ser representada como una mujer joven y hermosa, es decir, está asociada a un momento sexual activo, a la reproducción, es una deidad muy sensual, que aparte aparece en un momento bastante peculiar de la narrativa náhuatl, tiene que ver en el Tamuanchan, los hechos que suceden en el Tamuanchan, y cómo Xochiquétzal es la que produce una de las cortes, una de las fracturas, o las primeras fracturas que aparecemos o que aparecen registradas en el corpus documental a partir de un acto sexual. En un segundo nivel tendríamos otra deidad, la siguiente, por favor, que es también otra magnífica pieza, otra imagen de Tlazolteotl, también del Códice de Borgia, que es una deidad, se la conoció como la deidad de la carnalidad. Se asocia y se asoció a las actividades de la mujer madura. ¿Sí? Si ustedes prestan atención y pueden comparar y les interesa comparar otras imágenes de Tlazolteotl, su boca, ¿sí? Siempre aparece marcada alrededor de su boca, ¿sí? Con pintura oscura, negra. Esto tiene que ver, y precisamente por eso estoy diciéndole que está asociada a la deidad de la carnalidad, o sea, como una de las características más relevantes para poderla encontrar en esta compleja red de imágenes que tenemos en ella. Y la tercera deidad, ¿sí?, que vamos a contar, es Tosi. ¿Quién es Tosi? Es la patrona de las médicas y las comadronas. Es la deidad asociada no solamente no a la mujer madura, sino a la mujer mayor, fuera de la sexualidad, pero sí, fíjense, a la patrona de las médicas y las comadronas son las que posibilitan dar a luz y la reproducción de la comunidad. Esto es interesante y las estoy poniendo como un ejemplo porque tal vez estaríamos presentes ante la representación de una misma deidad, quizás una misma deidad femenina, pero que según la edad, ¿sí?, según la edad, va a recibir diferentes nombres, como Xochiquétzal en su momento de alta reproducción, Tlazolteotl en su momento de maduración,
y Tosi, como nuestra abuela, también la conocemos con ese nombre, sí que aparece en el momento que va a posibilitar el círculo de la vida, pero que en sí estaría engendrando una misma figura, una misma deidad femenina que según la edad va a recibir diferentes nombres. Es decir, los dioses o grupos de dioses pueden estar asociados también a direcciones cardinales y a periodos calendáricos, de manera que rigen distintas partes del mundo y diversos periodos del tiempo. Y estoy hablando de esto porque tanto el tiempo como el espacio son creaciones de las deidades. O sea, el tiempo y el espacio son creaciones de las deidades y esto no es un dato menor. Esto se desprende entonces que un Dios puede tener una multiplicidad de aspectos y funciones. Los dioses se van a representar en forma de ídolos. Sus especialistas o sacerdotes y las víctimas que se les sacrifica van a tomar también su forma y se les trata como al Dios mismo. Y un caso específico de lo que estoy hablando tiene que ver con la famosa representación del joven Tezcatlipoca, la representación que se va a elegir cada año, un joven con características físicas perfectas, durante un año va a tener una muy buena vida, de buena comida, de mujeres a su disposición, hasta ser sacrificado. ¿Sí? Ahí tenemos un registro muy interesante de su sacrificio y cómo se va a renovar este círculo. ¿Sí? Pero la figura de este joven Tezcatlipoca está registrado de manera elocuente con características muy importantes. En torno a los dioses, creadores y mitos cosmogónicos, que es otro de los temas importantes para tomar a cabo, es preciso empezar o introducirme que los mitos, o lo que conocemos como los mitos cosmogónicos, nombran a los dioses principales en su papel de creadores, por un lado, o de creados. Esto acá se divide en dos niveles. Vuelvo a decir, en creadores o creados. Y se menciona no solamente su residencia y actividades. De esta manera nos permiten dar la base para una clasificación de las numerosas deidades según los propios conceptos de los antiguos mexicanos. Vuelvo a decir, según los propios conceptos de los antiguos mexicanos, pero acá tenemos un filtro, que esa información proviene de los indígenas del siglo XVI después de la conquista. Entonces acá tendríamos un filtro para poder entender cómo esos informantes claves van a dar cuenta de esta religiosidad y de estas deidades, pero ya en el momento de la conquista, después de la conquista. El punto de arranque, ¿sí? Aparece con una pareja de dioses creadores que residen o residían en el cielo superior o treceno cielo, de cuyo principio y creación nada se sabía. Se llamaban, la siguiente imagen, por favor. Aquí los vemos. Tonacateutli, lo vemos la imagen en el Códice Borgia y en el Códice Telleriano Remensis, es decir, el Señor de nuestra carne, y Tonacacihuat, ¿sí? La mujer de nuestra carne, o también Omotecutli, ¿sí? Señor 2, y Omecihuat, mujer 2. La siguiente, por favor. ¿Sí? Aquí los tenemos. Ser estas deidades creadores. Por eso digo que este es el punto de arranque, este es el origen. Su cielo, ¿sí? El lugar de residencia se llamaba Omeyocan, ¿sí? El lugar de dos. Y va a tener esta pareja 4 hijos. Vamos a la siguiente, por favor. El primer hijo es Tlatlauqui, Tezcatlipoca, humo de espejo colorado. El segundo, Yayauqui, Tezcatlipoca, humo de espejo negro. La siguiente, por favor. Y Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Estos 4 hijos, ¿sí? Y creo que acá ustedes pueden observar claramente que acá tenemos una narración que este informante clave que va a narrar este origen, indudablemente es un Tenochca. ¿Y por qué digo esto? Porque incluye en estos 4 hijos de los
dos padres creadores, a la deidad de México Tenochtitlan. ¿Sí? Esto es muy interesante y cómo podemos observar la narrativa, cómo va cambiando según cada centro. Por eso estoy hablando y prestando atención, creo que con ustedes, creo que puedo ser bastante clara con las imágenes, cómo aparece, ¿sí?, insertado en esta creación Huitzilopochtli, la deidad de México Tenochtitlan. La creación del resto del mundo y de los demás dioses fueron obra de estas cuatro deidades. Vuelvo a decir, Tlatlauqui, Tezcatlipoca, Xaxauqui, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Ellos van a crear una serie de 9 o 13 cielos. Y digo 9 o 13 cielos porque también eso tiene que ver con los diferentes corpus documentales. A veces dicen que son 9, a veces dicen que son 13, y también una serie de 9 inframundos. Aquí quiero hacer un paréntesis y una salvedad. Generalmente cuando se habla de 9 inframundos, esta categoría se la va a apropiar los franciscanos para asociarlo y compararlo con el infierno. El inframundo para el mundo mesoamericano no es el infierno, no es un lugar de castigo, sino es parte de uno de los pisos de los 3 niveles donde se organiza, ¿sí?, este mundo. La parte celeste, la parte terrestre y la parte del inframundo. Cada uno, vemos los 9 o 13 cielos celestes, el área celeste, el área terrestre es una, y por abajo tenemos 9 inframundos. También van a crear los dioses o seres que van a regir cada nivel. Esto es muy interesante. Fíjense cómo están creando. Crean estos niveles, crean estas deidades y deidades que van a regir cada uno de estos niveles. También van a crear el agua y con ella un animal muy particular. La siguiente, por favor. Estoy hablando de Zipactli, ¿sí?, del cual se hizo la tierra. ¿Sí? Zipactli tiene el nombre también, puede aparecer como Tlaltecutli, y posteriormente vamos a ver unas imágenes al final de el hallazgo que se realizó, uno de los magníficos hallazgos que se encontraron en Templo Mayor, ¿sí?, de Tlaltecutli. Hoy está expuesta en el Museo de Templo Mayor, pero digamos, aquí tenemos una de las representaciones monumentales y exquisitas. Estoy hablando a nivel iconográfico también. Zipactli y Tlaltecutli tienen la forma de un monstruo. Fíjense la representación de su piel, ¿no? La forma es monstruosa de la que se formó. Esto es muy interesante. Y también se la personifica en forma de diosas relacionadas con la fertilidad. También estos 4 dioses van a crear el fuego, cuyo nombre, ¿sí?, como dioses puede ser, y un ejemplo concreto para el posclásico tardío es Xutecutli. Digo, para el posclásico tardío porque la deidad del fuego aparece registrada desde el preclásico, pensemos nada más que ni nada menos que en el sitio de Cuicuilco, donde aparece Huehueteotl. También Huehueteotl lo tenemos para el clásico, en el caso de Teotihuacán, pero para el posclásico tardío desaparece este nombre y la deidad del fuego va a aparecer con esta denominación, Xutecutli. El fuego se concebía a veces como perteneciente a la región celeste, pero también el fuego podía ser denominado por el lugar que reside en el centro de la tierra, en el Tlalchico, ¿sí? Otro de los nombres, ¿sí?, que aparece asociado como dios del fuego es Otontecutli. Digo, acá tenemos la deidad con diferentes denominaciones. De la creación de este fuego, los 4 dioses creadores van a crear un medio sol. Un medio sol, y voy a dejarlo acá pendiente para poder seguir algunas cuestiones importantes y poder entender la complejidad de la cual estamos hablando. Otro de los cielos que aparece en los corpus documentales de manera recurrente y que tenemos para trabajar al respecto un texto maravilloso, que estoy hablando del texto del doctor Alfredo López Austin, estoy hablando de su libro Tamoanchan y Tlalocan, y por eso hago referencia, no solamente estoy dando bibliografía
recomendada para acercarse y comprender este mundo tan complejo de la religiosidad náhuatl es el Tlalocan, ¿sí? El Tlalocan lo conocemos la siguiente, por favor, como el lugar de los dioses del agua. Esta imágenes que estamos viendo, creo que para muchos de ustedes es conocida, está en la sala Teotihuacán, en el Museo de Antropología de nuestra Ciudad de México, donde tenemos una representación, es la de la derecha, ¿sí? La representación del Tlalocan con este famoso cerro, esta famosa montaña, y que afuera están realizando diferentes actividades. Es una iconografía estéticamente preciosa, pero aparte simbólicamente muy compleja, que a la vez nos está llevando a pensar en torno a la fertilidad de este mundo mesoamericano y cómo se representa. ¿Y quiénes son los que rigen en este mundo del Tlalocan, en este nivel del Tlalocan? La siguiente, por favor. Lo va a regir y para eso van a crear a Tlaloc, que es su mujer, Chalchitlicue. ¿Sí? Ahí lo tenemos. A la derecha aparece Tlaloc y a la izquierda Chalchitlicue. Los dioses también van a crear el primer hombre y la primera mujer. La siguiente, por favor. Estoy hablando, bueno, esta imagen también es otro de los lugares donde se puede ir después de morir, y específicamente para el mundo náhuatl, lo que sabemos es que era muy importante, sí era muy importante que se nacía. Después voy a referirme específicamente qué pasa cuando se nace, pero lo que interesa, ¿sí? Sobre todo son las formas de morir. Y en este registro, es un registro exquisito. Lo que vemos aquí también es la representación de un nivel de, sobre todo los niños que mueren, ¿sí? De temprana edad, de meses, y cómo van a este nivel, donde tenemos la representación de este árbol, como ustedes lo pueden ver en este códice escrito o transcrito, como lo ha denominado Miguel Pastrana, donde nos dice, chichi, fíjense, ¿no? Aparecerían estas mamas, ¿sí? Femeninas, estarían dando de comer a estos niños. Esto también nos está mostrando la preocupación del mundo náhuatl, hacia dónde van, hacia qué niveles se encontrarían los niños que mueren a temprana edad, y la preocupación, ¿sí? Comiendo. Esto también nos podríamos inferir al respecto que estaríamos presentes ante una sociedad donde la mortandad infantil era importante, y por eso esta representación. Las cuestiones no se representan porque sí, sino que tienen un sentido. Ahora sí, la siguiente. Ahí estamos viendo del Tamoanchan, que era lo que también es otro mundo importante, que yo hacía referencia a partir del texto del doctor Alfredo López Austin. Tamoanchan, lugar de residencia, esta imagen preciosa del Códice de Vidobonensis, con este árbol sagrado, cómo surge la humanidad de esto. Es realmente un espacio discursivo con un soporte exquisito, es un árbol sagrado donde se están llevando a cabo sacrificios, ¿sí? Donde va a partir y donde se va a crear esta humanidad. La siguiente, por favor. Bien, y aquí aparece lo que comentaba yo hace un rato, la creación, ¿sí? Del primer hombre y la primera mujer. Es lo que vemos en la parte central del Códice Borgia, ¿sí? Estoy hablando de Zipactonal y Oshomoko. A él o a ellos específicamente, a él le van a encomendar trabajar la tierra, y a ella tejer, ¿sí? Las deidades le van a designar qué actividades llevar a cabo. Igualmente le dieron a ella granos de maíz, creo que lo pueden estar viendo en la imagen perfectamente, para usar en las adivinanzas, y además crearon, y acá es un punto esencial que yo hacía referencia, porque van a crear el calendario. El calendario no es otra cosa más que es una creación divina del tiempo, del registro del tiempo.
Y esto me parece interesante para reflexionar. Las creaciones, como dije, no solamente son creaciones divinas, sino que cada centro tiene su propio calendario, su propio registro del tiempo, su propia edad, su propia forma de pensar la temporalidad. Para revivar, para que viva, para que gobierne, entre comillas, el más bajo de esos 9 inframundos, van a crear a Mictlán, ¿sí? En el Mictlán van a crear, o mejor dicho, va a ser gobernado por una pareja. Recuerden que en la creación de las parejas, las edades siempre aparecen en pareja. Tenemos a Mictlantecutli y su mujer Mictatzigua, ¿sí? ¿No? O sea, aparece esta pareja como la que gobierna, lo digo con mucho cuidado, pero que está organizando el Mictlán. Vuelvo a enfatizar que el Mictlán fue uno de los lugares que va a ser apropiado discursivamente los franciscanos y asociados sí, con el infierno, pero nada tiene, absolutamente nada tiene que ver con el discurso religioso católico, ¿no? El Mictlán no tiene ese sentido. Y de los primeros hombres y de la primera mujer van a ser Pilsentecutli. Y para que se le pudiera casar, las deidades crearon con los cabellos de la diosa suprema de Xochiquetzal, si ustedes recuerdan, fue la primera imagen que vimos, ¿sí? Precisamente de los cabellos de estas deidades es donde se va a crear, ¿sí? A Xochiquetzal. Viendo que el medio sol, que era donde me había quedado hace un ratito, alumbraba poco, muy poco, las deidades van a decidir crear otro sol que alumbrase toda la tierra. Y no solamente que crease toda la tierra, sino que para sostener a este nuevo sol tan poderoso, van a tener una característica, que este sol comience con... Y para ello hicieron la guerra. Fíjense que acá es la legitimación de la guerra. La guerra en el mundo mesoamericano no es una guerra de exterminio, es una guerra sagrada, es un acto sagrado, donde lo que se busca no es la eliminación del otro, sino es la búsqueda de cautivos para realizar un sacrificio y apropiarse de manera comunitaria su tonali, es decir, la energía que todos tenemos, y ese tonali, ¿sí?, es el que va a ser transportado y le va a dar esa energía para que él salir todos los días, ¿sí?, del Mictlán, del inframundo, y pueda alumbrarnos y llevar la vida. Esto es importante, hablar de esta creación del quinto sol, porque el quinto sol fue creado en un lugar específico, y aquí sí tenemos una coincidencia. Es en nuestro maravilloso Teotihuacán. Es en Teotihuacán donde se crea el quinto sol. Es una narración muy exquisita, muy interesante para saber, porque es a través de la hoguera, ¿sí? Son dos personajes, Tezitecatl, ¿sí?, que después va a ser la luna, Nanahuatzin, que va a ser el sol, dos personajes que aparte es a través de cruzar la hoguera que se van a convertir en estos astros. Pero quiero comentar algo muy brevemente. El preferido de estos personajes por los dioses para hacer el sol no era Nanahuatzin, era Tecotecatl, ¿sí? Pero sin embargo, en el momento que Tezitecatl se va a arrojar, tiene que arrojarse por el fuego para convertirse en el sol, como que no se atreve y se queda, pero Nanahuatzin sí se lanza, ¿sí? Cuando describen a Nanahuatzin aparece como un personaje con problemas de piel, esto es muy interesante, atraviesa y se convierte en el sol. Esto es muy interesante porque no sería el elegido, pero sin embargo esta función. Después de la creación de este sol histórico, hay varias narraciones acerca que los dioses crearon nuevos hombres o que tienen descendientes en la tierra, cuyas aventuras siempre se van a enlazar directamente con los antecedentes históricos de los pueblos y de los linajes dominantes. Esto es importante.
nacimiento, todo individuo adquiría su tonali, que es lo que yo estaba haciendo referencia. El cual, el mismo nombre que el día de su nacimiento, el tonali recibía el nombre, ¿sí? Y el personaje recibía el nombre, el hombre, a partir del día de nacimiento o el día que se celebraba un rito con el recién nacido. Este signo determinaba la personalidad y el destino de la persona. Pero sabemos también a partir de Fray Bernardino de Sahagún que no siempre era así, que posiblemente si una de las criaturas nació en un día funesto, ¿sí? Lo que se hacía era mover, ¿sí? Mover el día. Lo que realmente hay una preocupación en el mundo náhuatl, en el hombre náhuatl, es que pasa tras morir, las formas de morir, a dónde se va. Pero antes de entrar en esto, que ya algo avanzamos, quiero hablar sobre lo que es la fuerza vital, los sentidos, la inteligencia. Pensaba en el mundo náhuatl que no residía en otra parte más del cuerpo humano que en el corazón, en el xolotl. Esto es importante porque nos ayuda a entender por qué el sacrificio y la extracción del corazón. Los muertos, como les decía, iban a diferentes moradas según las circunstancias de la muerte. Por ejemplo, los que morían de muerte natural iban al Mictlán. El recorrido para llegar al Mictlán aparece como 4 años y está asociado al norte. Fíjense, y ahora vamos a empezar muy brevemente a marcar la orientación, ¿sí? Que tienen con los puntos cardinales. En el Tlalocan, ¿quiénes iban al Tlalocan? Los ahogados, los muertos por un rayo, los que mueren, los que tenían lepra, no se los cremaban, ¿sí? Y está asociado al oriente, ¿sí? Y después tenemos, que lo habíamos visto, los niños muertos en la infancia, que siempre se los representa como colibríes, es una imagen preciosa, asociada al oeste. Y por último, como lo veíamos, tenemos en el Tamoancha, ¿sí? Y el Tamoancha es un espacio que si bien no tenemos mucha referencia a dónde se puede ubicar, a veces sí nos dice dónde están, ¿sí? Quiénes son los que están residiendo y dónde están, que están en el último cielo. Guerreros que morían en el campo de batalla o sacrificados, mujeres en el parto, en el primer parto, o los mercaderes, los conocidos postecas que cumplían un rol esencial para México Tenochtitlan, no solamente como espías, sino como informantes clave de los productos que había en diferentes provincias, son los que van a estar asociados al sol y que van a acompañar al sol en esta guerra sagrada. La siguiente, por favor. Estoy mostrando aquí, ¿sí? Algunas imágenes de lo que conocemos como los señores de la noche. Esa manera de ejemplo para podernos acercar a la complejidad que implica trabajar, ¿sí? Las deidades en el México antiguo. No puedo dejar pasar que si alguien está interesado, uno de los trabajos pioneros sobre este tema es el alemán Seller, ¿sí? Fue Seller quien no solamente se abocó al trabajo de los códices, sino a las láminas que componen los códices y a la complejidad de estas deidades. La siguiente, por favor. Y acá puse en esta imagen para compartir con ustedes cómo aparecen si 4 deidades, indudablemente de tradición tenochca, asociados como patrones de la guerra. Tlaloc, aunque a ustedes les llame la atención, pero Tlaloc es el de abajo, el inferior a la derecha. Tenemos todos los elementos de Tlaloc, que tiene un chimali, un escudo, así que por eso se lo asocia a la guerra. Tenemos a Xutecutli, a la deidad del fuego. Tenemos a Mixcoa, que es el que aparece rayado, ¿sí? A la izquierda en la parte superior, y a Xipetotec, que aparece como siempre aparece la representación de Xipetotec, es abajo a la izquierda, en la parte inferior, con la piel, por eso aparece con los ojitos cerrados, porque está portando la piel de la víctima sacrificial.
Vamos a la siguiente para poder dar un cierre y una invitación a todo este tema. Estoy mostrando aquí, como planteaba al principio, los dioses patrones de los barrios, especialistas religiosos, guerreros, ciudades, nada más que a manera de ejemplo para poder ver la complejidad de la cual nos encontramos y que ustedes pueden acercar desde una intención, desde una curiosidad muy válida, para pensar y para poder entender a esta sociedad. La siguiente, por favor. El Tonalpowal, y aquí muy brevemente me quiero detener. Cuando uno de los temas, cuando hablamos de edades y que ya hice referencia en otras partes de mi exposición, en torno al tiempo y el espacio, ese es uno de los temas que también ha llamado muchísimo la atención, que es el calendario mesoamericano. ¿Por qué el calendario llama tanto la atención? Porque regulaba toda la clase, todas las clases de actividades económicas y sociales, pero en especial, sobre todo, y pongo el énfasis en o en el orden ceremonial religioso. Si no se hacen las ceremonias como cada uno piensa, sino que hay un orden, y eso lo da. Los básicos del calendario estaban estrechamente ligados por la visión del mundo sobrenatural, aunque hay algunas diferencias entre los calendarios de los distintos grupos mesoamericanos. Todos ellos tienen una base común, ¿sí? Aunque, vuelvo a decir, son diversos en cada centro y en cada área, todos tienen una base común. El antiguo calendario mexica consta de dos cuentas distintas: la cuenta de los días, el Tonalpowali, que es lo que estoy mostrando con ustedes, ¿sí? Y por el otro lado, la cuenta del año, el Xiwit, ¿sí? El año para el mundo Tenochca o el mundo Nahua tenía 365 días reunidos en 18 grupos de 20 días, cada uno, más 5 días extras. Estos son los famosos 5 días funestos, o en náhuatl como Nemontemi. ¿Sí? Son los días donde la oscuridad baja, donde es un mundo muy peligroso, es un mundo liminar. Y esto es muy interesante, ¿no? Para pensar qué sucede en esos días. La cuenta de los días, todo día recibía un nombre, un numeral y un signo. Los numerales iban del 1 al 13 y los signos son nombres de animales u objetos que son 20. Y ahí tendríamos el calendario o la cuenta de los 260 días. Entonces tenemos el de 365 y el de 260. Este periodo de los 260 días estaba subdividido en 20 trecenas, cada una de las cuales comprende los 13 días que tienen los numerales del 1 al 13. Cada signo tiene un dios patrón y está asociado a un punto cardinal. Vamos a lo siguiente, así podemos ver en una tabla, ¿sí? Más claramente de lo que les estoy planteando. Como ustedes pueden ver, son 3 columnas: signo, punto cardinal y el dios patrón, ¿sí? Esto es muy interesante para pensar, porque las dos cuentas de los días y del año se combinaban en el sistema de dar nombre a los años. Cada año llevaba un nombre que es el del día determinado del año. La siguiente, por favor. Para cerrar, aquí vemos, para seguir viendo, ¿no?, la complejidad en la cual estamos presentes. Gracias. La siguiente, por favor. Bien, algunas imágenes que yo traigo compartir para ustedes, seguramente muchos de ustedes las conocen. Esto es parte de las piezas que se encuentran en la sala chica del Museo Nacional de Antropología. Algunas de las representaciones que tenemos de deidades, en este caso de Chicomecoatl. La siguiente, por favor. De Coatlicue, una pieza exquisita, monumental, que tiene una historia maravillosa desde su hallazgo, a las veces que fue enterrada y desenterrada, hasta la llegada en el siglo XIX del investigador alemán Humboldt, que recorrió todo nuestro territorio y que fue
nuevamente sacada, cavada para mostrárselo a él. Digamos, la historia de Coatlicue, madre de Huitzilopochtli, que indudablemente nos hace asociar y referenciar a Coatepec, a los hechos de Coatepec. Es una imagen impresionante, es una pieza exquisita también en la sala mexica. La siguiente, por favor. Y tenemos las famosas ciguateteo, ¿no? Estas mujeres que mueren en el primer parto y que aparecen bajan al nivel terrestre en estos días funestos. La representación también son de la sala mexica. Son muchísimas las representaciones que tenemos de las ciguateteos, de las tzitzimine, que también están íntimamente asociadas a ello. Claramente, como ustedes pueden darse cuenta, la representación iconográfica es muy clara, son mujeres muertas y hoy sabemos que son las muertas en el primer parto. La siguiente, por favor. Xochipilli es, bueno, otra de las piezas también en la misma sala, esta pieza proveniente de Tlalmanalco, fue una pieza hallada en Tlalmanalco, es una pieza exquisita, vemos a esta deidad, ya sabemos a partir de los estudios que hizo la propia UNAM y el propio Instituto Nacional de Antropología, que las flores que están adornando su cuerpo y son plantas maestras, es decir, de la posición de la deidad está reflejando su actividad. La siguiente, por favor. Como les decía hace un ratito, aquí estoy mostrando las imágenes de diferentes piezas, como Tlaltecutli, la representación de la tierra, esta imagen tan dura, ¿no? Una imagen que es muy diferente a como la podemos pensar desde nuestra tradición judeocristiana. La imagen de la tierra es salvaje, es agresiva, ¿sí? Y cómo aparece en diferentes piezas que están localizadas hoy en Templo Mayor. La siguiente, por favor, y con esto me despido. Y esta es la foto de cuando se topan, es el hallazgo en Templo Mayor. Hoy es parte del nuevo lobby de Templo Mayor, cuando ustedes posiblemente esperemos que pronto o el año que viene puedan encontrar la parte de lo que hoy es el lobby de Templo Mayor, es donde fue hallado Tlaltecutli. Hoy está la pieza con un trabajo magnífico que hicieron los arqueólogos, Leonardo López Luján, el doctor Matos Moctezuma, entre otros más, toda la gente que ha recuperado y que ha trabajado en los colores, en los pigmentos originales que se encontraron. La pieza la tenemos hoy en el hall principal del Museo de Antropología. Dicho esto, esta pequeña clase es una muestra de la cantidad de elementos y de caminos que tenemos que recorrer. Es un mundo sumamente interesante, un mundo totalmente seductor para muchos de nosotros, donde nos muestra y nos confronta todos los días a los que nos interesa el tema a ser cuidadosos y también a ver los caminos que tenemos para seguir, para desentrañar y tratar de explicar este complejo mundo que es la religiosidad del mundo náhuatl y qué queda de esa religiosidad del mundo náhuatl preclásico, ¿no? del periodo prehispánico, a partir de las voces de los indígenas del siglo XVI y del siglo XVII. Por mi parte, muchísimas gracias, espero poderles haber acercado, nada más, es digamos, una pruebita para dejarlos picados y para que sigan tomando las clases en nuestro diplomado, y les deseo muchísimas